cuando te dicen que manifiestas no te hablan sobre esto. Vieron que Jesucristo, de sus mayores enseñanzas fue perdonar a sus enemigos. No sirve de nada pensar positivo, hacer caligrafía de las cosas que deseas hasta que se te manifieste, si no sanas tu pasado, porque esta energía es tan densa que te está jalando y te jala y te jala, y sigues creando tu realidad desde allí. Hola, bienvenidos a otro video del canal y hoy les traigo como una especie de clase metafísica, física cuántica, pseudo espiritual, esotérica, bueno. Si tú estás utilizando todas las técnicas de manifestación e igual no manifiestas la realidad que deseas, es hora de que aprendas sobre física cuántica. Y hoy vamos a hablar de eso basado un poco en la filosofía de Joe Dispenza, también un poco de la Biblia. No leí la Biblia, pero sí soy consciente de varios fragmentos y la verdad es que es Jesucristo el mayor metafísico de la historia, to be honest. Eso y otras cosas que he aprendido, ¿sí? A lo largo de mi camino de sanación y cómo creé la realidad con la que he estado más conforme a lo largo de mi vida, y la verdad me encanta donde estoy ahora. Y a pesar de que no te diría, ya cumplí todos mis sueños, porque la verdad eso lo haría muy aburrido, la verdad me encanta la realidad que tengo ahora, y hoy les voy a dar ese secreto que cuando te dicen que manifiestas no te hablan sobre esto. No te hablan de que de pronto, quizás si no te están funcionando todas las tácticas es porque tienes un bucle energético en tu pasado que no te está dejando cambiar de línea de tiempo, ¿sí? O de la realidad cuántica en la que estás ahora. Y bueno, se los voy a explicar poco a poco y me voy a apoyar de un pizarrón, porque la verdad lo iba a escribir como en un cuaderno y iba a grabar el cuaderno, pero sí va a haber bastante trucho, así que monté este pizarrón trucho. Entonces, empecemos. A lo largo de nuestra línea de tiempo, nuestra historia, afrontamos diferentes cataclismos, diferentes cosas que si no sanamos, puede que ahí se cree como un bucle energético que nos está impidiendo construir la realidad que deseamos. La gente cuando va a manifestar una realidad piensa que es solo pensar en positivo. Otros van un poco más allá, aprenden más allá y dicen, bueno, tengo que cambiar hábitos, tengo que cambiar mi forma de ser, tengo que comenzar a convertirme en esta persona que deseo ser y así manifestaré mi realidad. La cuestión es que no puedes saltar de línea cuántica si no estás creando tu realidad desde el presente. Probablemente la estás creando desde eso que te pasó en el pasado y desde ahí estás creando tu realidad. Y desde ahí no puedes cambiar de línea temporal. Solo puedes cambiar de línea temporal en el presente. Ahí es donde puedes hacer los cambios cuánticos, ahí es donde puedes cambiar tu realidad. Y se los voy a como que explicar un poco más visualmente porque así lo aprendí yo y es como que así fue como me cayó la ficha a mí. Entonces, imagínense que esta línea es tu vida, ¿sí? Como que tu conciencia. Acuérdense que el tiempo en realidad es algo de esta densidad, ¿sí? El tiempo realmente no existe, es lo que nosotros, es como que nuestra mente, es lo que le da orden nuestra mente a nuestra realidad, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, piensa que esta es tu línea de tiempo, tu conciencia, y te pasó algo que te generó muchísimo dolor y se creó una herida acá. Y acá se creó como un bucle energético, porque esto se convierte, es como si hubiese, pues así lo aprendí yo, es como si hubiese acá muchísima gravedad por lo denso que fue y todas las emociones que están ahí ancladas.
Entonces como que se crea un bucle energético ahí. Y pensá que, bueno, pasa el tiempo y tú dejaste eso así y seguiste adelante con tu vida. Pero tú seguiste creando tu realidad en base a este suceso. Entonces, seguiste creando tu realidad y estás intentando cambiar tu realidad para manifestar las cosas que deseas, pero la estás creando desde acá. Y solo, como les decía anteriormente, solo podemos saltar cuánticamente desde el presente. Desde el presente es donde podemos hacer saltos cuánticos, no podemos hacer saltos cuánticos en el pasado. Pensá que tu conciencia está atrapada acá, estás atrapado acá en el pasado. Y eso que te duele, hay dos posibilidades. O estás simplemente como pensando en eso constantemente y no lo puedes dejar ir, pero también te produce mucho dolor, o lo enterraste tan profundo que ni siquiera te has dado cuenta de que eso está ahí y que estás creando tu realidad allí. Lo que pasa también es que también puedes hacer ese vórtice más grande. Y cuando lo haces más grande es cuando le sigues dedicando energía y dices, no, yo no, ponerle que necesitas perdonar a alguien. Vieron que Jesucristo vino a hacer muchas cosas acá a la tierra, pero una de sus mayores enseñanzas fue perdonar a sus enemigos. Y a él, vieron que lo crucificaron, lo torturaron, le hicieron absolutamente de todo, lo destruyeron, y él lo único que decía es, perdónalos Dios, porque ellos no saben lo que hacen. Y la verdad es que la energía del perdón es transformadora. O sea, si tú lo que necesitas, o sea, puede que en realidad siempre se trata, iba a decir que no, pero siempre se trata del perdón. Porque más allá de perdonar a alguien, puede que también necesites perdonarte a ti mismo. Y te lo voy a explicar así, por lo menos. Yo cuando tuve el brote psicótico, si eres nuevo en el canal, sí, tuve un brote psicótico. Puede que a mí el brote psicótico no me lo hizo nadie, ¿viste? Sino que fue algo que sucedió, que me produje yo misma, como que simplemente sucedió. Y tú dirías, bueno, Sofía, pero entonces, ¿cómo haces tú si no tenías nadie a quien perdonar allí? Y sí, yo también pensaba así. Y luego me di cuenta de que yo necesitaba perdonarme a mí misma. Perdonarme todo lo que viví, perdonarme las decisiones que tomé, perdonarme haber pasado tanto tiempo recuperándome, tanto tiempo de pronto causándole dolor a las personas que me rodeaban, porque yo también estaba mal y eso también causaba que las personas que me rodeaban estuviesen preocupadas por mí. Como que yo tuve que perdonarme a mí misma. Lo que pasa es cuando haces el bucle más grande, es que ya no puedes ver a futuro. Y eso a mí me pasó en el brote. Yo perdí la capacidad de ver a futuro. Yo agarraba y me acostaba a dormir y despertaba y lo único que pensaba era en que se hiciera de noche para volver a dormir de vuelta. Entonces, ahí yo perdí la capacidad de ver al futuro porque yo estaba atrapada acá en este bucle energético. Estaba atrapada acá y creaba todo a partir de acá. Es que ya ni siquiera como que estaba creando a partir de acá, yo simplemente estaba allí. Estaba allí, o sea, ya ni siquiera como que seguía, porque puedes seguir creando tu realidad, solo que la estás creando desde acá, desde esta línea temporal. Pero yo simplemente estaba atrapada ahí y había perdido la posibilidad de ver a futuro. No podía ver más allá. O sea, no sé cómo explicarlo, pero no podía. Y así le pasa también a la gente que está muy deprimida. Sucedió algo o simplemente tomaron muchísimas decisiones que los llevaron a estar deprimidos y están atrapados allí, en su bucle energético. Y capaz tienes que perdonar a alguien o capaz te tienes que perdonar a ti mismo para que ese
bucle energético desaparezca y puedas seguir construyendo tu realidad y hacer el salto cuántico a la realidad que deseas. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Vieron la ley hermética del mentalismo? ¿Sí? Creamos la realidad con nuestra mente. Los físicos cuánticos se dieron cuenta a través de muchos experimentos que a donde pusieran el foco, o sea, ellos lo que estaban haciendo era, se los voy a leer textualmente porque capaz me expliqué. Esto está en el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, pero les apuesto que pueden buscarle, o sea, esto en diferentes fuentes, como... Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. Es decir, donde pones el foco, ahí es donde se crea tu realidad. Entonces puede que tú estés creando tu realidad a partir de acá, consciente o inconscientemente. Y eso se va a quedar así hasta que lo arregles, ¿sí? Por ejemplo, ponele que acá esto te sucedió, no sé, de adolescente. Tu papá te abandonó, ¿sí? Cuando eras un adolescente. Y eso ahí te creó un miedo al abandono. Tú seguiste con tu vida, nunca revisaste esto, piensas que lo superaste, pero en realidad nunca perdonaste a tu papá, nunca te perdonaste a ti, porque cuando uno es niño o adolescente, uno llega a creer que es como que, uy, bueno, me abandonó, fue porque debe ser mi culpa, yo hice algo mal. Entonces, hasta que tú no te perdones a ti y perdones a tu papá, tú tienes ese miedo allí. Entonces como que tienes eso ahí y ese bucle, esa energía densa, te está creando un miedo. Y tu miedo es, en este caso, en este ejemplo, el miedo al abandono. ¿Qué es lo que pasa? Al tú tener todo el tiempo miedo que te abandonen, eso afecta a todos tus vínculos, consciente o inconscientemente. Y tus vínculos te comienzan a abandonar, porque donde pones el foco, ahí se crea tu realidad. Por bien o para mal, tú puedes estar pensando, uy, ojalá que no me abandonen, que no me abandonen, que no me abandonen, pero estás pensando en el abandono. Entonces ahí estás creando tu realidad. Ahí es donde tienes el foco puesto. Entonces, no sirve de nada pensar positivo, ¿viste? Es como que no sirve de nada tipo hacer caligrafía de las cosas que deseas hasta que se te manifieste si no sanas tu pasado, porque esta energía es tan densa que te está jalando y te jala y te jala, te jala y sigues creando tu realidad desde allí. Entonces, ustedes también pensarán en que, bueno, pero ¿cómo es que algo que pasó hace muchísimos años está afectando mi realidad, ¿no? Como que a pesar de todo esto que te expliqué, te puede, tipo, te puedes seguir preguntando eso. Y es por el mismo principio de que en realidad el espacio y el tiempo no existen y es algo de esta densidad como que para nosotros como entenderla, ¿sí? Como que para que estamos en el mundo de las formas, entonces la mente necesita darle forma a esas cosas y por eso crea el tiempo y el espacio. De hecho, hay otro experimento que también sale en los libros de Joe Dispenza, hecho por Leonard Libovici, si es que lo estoy diciendo bien. Lo hizo en los 2000 y él en realidad comenzó como una broma a hacer como que este experimento y él lo que hizo fue agarrar aleatoriamente varios grupos de estudio de un evento que sucedió en 1990, de 1990 a 1996. Hubo como una gran infección
no sé si en Estados Unidos, en alguna parte del mundo, y él agarró y en base a eso que sucedió, él agarró y aleatoriamente agarró diferentes grupos, grupo A y grupo B, y por unos iba como que un grupo de personas iba a rezar todos los días por ese grupo, del pasado. Te estoy hablando de 1990, habían pasado más de 10 años, de 1990 a 1996. Y entonces un grupo iba a rezar por este grupo A, que se escogió aleatoriamente, iba a rezar todos los días porque se mejoraran, y el grupo B nadie iba a rezar por ellos. Y hicieron este experimento por un tiempo, y luego que se terminó el experimento, buscaron a las personas del grupo A y grupo B, y lo que se dieron cuenta es que había un gran porcentaje de personas del grupo en el que se oró que habían sobrevivido a la infección y se habían mejorado más rápido, y las del grupo B, en las que nadie había orado, había un grupo, en ese grupo había un porcentaje de gente que murió o tardó mucho más en recuperarse. Entonces, pueden buscar ustedes mismos el experimento para que busquen la data, ¿sí? Más específica, porque yo no la tengo. Y esto se llama oración retroactiva, y es un experimento que representa que en realidad el tiempo y el espacio no existe. Ellos con la oración retroactiva lograron hacer que esas personas hace 10 años mejoraran, o es como que donde pones el foco puedes cambiar tu realidad, y eso es lo que necesitas hacer para poder cambiar tu realidad o cambiar de línea cuántica. También se pudiese ver el experimento como que ellos comenzaron el experimento en esa línea temporal, escogieron los grupos de estudio y luego con el rezo cambiaron una línea temporal donde esos grupos se vieron afectados por la oración o por la no oración. Tú lo puedes ver como tú quieras, pero la realidad es esta, como que el tiempo realmente es una ilusión, y lo que necesitamos hacer es sanar nuestros bucles energéticos, porque encima podemos tener varios para poder manifestar la realidad que deseamos. Ahora ustedes se dirán, bueno, me estás explicando todo esto, pero ¿cómo lo soluciono? Y pues depende de que obviamente no puedes sanar todas tus heridas de una vez. Además hay heridas, o sea, hay bucles energéticos que en realidad no son tan densos, y puedes como que irlos sanando a medida que vas viviendo, ¿sí? Realmente no es como si tuvieses que ser un ser súper perfecto, sin heridas, para poder crear la realidad que deseas, porque en realidad no es así. Pero pensé que si estás manifestando algo y no se te da, sea probablemente por esto. Entonces yo les voy a explicar cómo. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de qué es lo que estás manifestando que no se te está dando, y pensar si tienes algún miedo. Tienes que hacer mucha introspección. Para esto puedes meditar, hacer alguna meditación activa que te deje como pensar, salir a caminar, escribir. Para mí escribir es esencial, o sea, es un muy buen hábito de introspección y sanación y exploración. Entonces, tienes que descifrar qué es lo que te da miedo que te abandonen, te da miedo, no sé, quedar en la quiebra y quedarte sin dinero, te da miedo que te despidan y por eso no puedes manifestar el trabajo que deseas. Tienes que pensar qué es lo que está sucediendo, y a partir de ahí pensar en tu pasado, en qué momento se creó un bucle energético para eso. O capaz ya sabes cuál es el bucle energético, capaz no tiene que ver directamente con eso que estás manifestando, pero si ya lo sabes, es como que puedes ir y sanarlo, y lo sanas con viajes en conciencia. Igual con que te des cuenta cuál es, eso también ya es una manera como de sanarlos, porque es como pensar que eso que te pasó es como la sombra, ¿no? Y una vez que te haces consciente y le pones la luz, la sombra se va, la iluminas, ¿sí? Puedes incluso hablarlo, contarle a alguien, ay, me pasó eso, lo iluminas con tu voz, y ya entonces se disipa esa sombra. Obviamente depende de qué tan denso sea tu bucle energético, ¿no? O tu hoyo negro. Pero
Bueno, no sería un hoyo negro porque eso significaría que puede ser un portal para otras líneas cuánticas, pero bueno, capaz las líneas cuánticas siguen siendo igual de terribles que estas, porque somos espejos, los portales que abrimos son espejos de nosotros. Entonces, si estás creando tu realidad desde acá y estás abriendo portales desde acá y hay mucha sombra ahí, entonces te va a llevar a otras líneas cuánticas donde está la misma energía densa, la misma sombra. Entonces, otra manera de sanarlo es hacer un viaje en el tiempo en conciencia. Esto también lo puedes hacer escribiendo, ahora que lo pienso, pero es más un viaje cuántico, ¿viste? Un viaje en el tiempo si lo haces con los ojos cerrados meditando. Entonces te vas a ir a ese momento en el que eso te dolió muchísimo y vas a imaginarlo con muchísimo detalle y puedes describirlo. Si estás solo puedes decirlo en voz alta: y yo estaba allí, me sentía así y vi esto y sentí esto y esta persona me dijo esto y yo sentí esto, y puedes como que decir todo lo que sientes. De pronto, si es una persona que te hizo daño, le puedes decir tipo todo lo que sientes y sientes esas emociones que pensá que estás ahí en ese momento, entonces como que vas a sentir esas emociones. Si es muy doloroso y te da miedo volver allí, lo que puedes hacer es desactivar tu amígdala, que es la que produce el dolor, ¿sí? Como el dolor emocional, y eso se hace con movimientos bilaterales, ¿qué le dicen? No estoy muy segura, pero es como puedes mover los ojos de un lado al otro, o puedes mover las manos de un lado al otro así, y mientras vas haciendo el viaje en el tiempo. Puedes comenzar con esto y luego cierras los ojos y lo sigues haciendo, y puedes mover los ojos al compás del movimiento de las manos. Esto desactiva tu amígdala y va a hacer que no sea tan doloroso hacerlo. Así que tú como cada situación va a requerir diferentes técnicas. Entonces, dependiendo de eso, vos buscas las herramientas que necesites. Pero bueno, básicamente eso. Mucho trabajo de sombra es lo que se necesita para sanar este tipo de cosas, y así como poder integrar tu sombra y poder manifestar la realidad que deseas. Igual así tengas una realidad bastante copada y te estés manifestando tus cosas, si sientes que tienes algún cataclismo muy doloroso que necesites sanar, siempre va a estar bueno hacer trabajo de sombra, porque integras tu sombra y entonces eso quiere decir que es como que hay más luz en ti. Y a eso venimos a la tierra, a recuperar nuestras alas y volver a la jerarquía angelical, volver al todo, al sol, a Dios. Entonces estaría bueno que hicieras trabajo de sombra, más allá de que estés pudiendo manifestar tus cosas o no. Bueno, y espero haber explicado todo bastante bien y que les haya gustado el video. Nada, si tienen alguna duda o algo que no explique bien, o quieren saber dónde aprender más sobre estas cosas, déjenme un comentario y les estaré respondiendo, les estaré ayudando. Así que nada, les mando un abrazo gigante y mucho amor y mucha luz, y espero que tengan un maravilloso día. Bye.